Sean todas, todos y todes bienvenidas a una nueva edición de Algo de Arte, un podcast en el que vamos a charlar temas de historia del arte, biografía de artistas y otras cosas que vayan surgiendo. Mi nombre es Florencia Pena y me pueden buscar en Instagram como mflorpe y también les invito a que sigan a Radio Hashtag en todas sus redes, Facebook, Instagram, Twitter, Spotify y YouTube, donde pueden escuchar este podcast que sale primero que nada por la web de Radio Hashtag los martes a las 18 horas. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, hoy les traigo una artista, mujer, una artista que yo personalmente descubrí hace poco. Me sorprendí muchísimo de no conocerla, sobre todo por la historia que tiene, y ahora vamos a hablar de eso. Pero me pareció el pie inicial como para abrir debate de otra cosa, ¿no? Se viene dando hace un par de podcasts que nos desviamos un poquito de la historia, ¿no? Yo les planteo el tema y está bueno para pensar ciertas cosas. Pero vamos a ver de quién hablamos. ¿De quién estamos hablando? De Lee Krasner. Una artista nacida en 1908, fallece en 1984, influyente artista del expresionismo abstracto, estudia con Hans Hofmann y comienza a exponer más o menos en 1940 con un grupo de pintores estableciendo el expresionismo abstracto. Ahora, ¿por qué será que, no? Como yo nunca me considero fanática del expresionismo abstracto, nunca había escuchado nombrar a esta mujer. Qué sorpresa, ¿no? Una mujer invisibilizada. Pero ahora vamos a ver que la historia es un poquito más compleja que eso. ¿Por qué? Porque en 1945, ¿no? En 1940, cuando yo hablo de un grupo de pintores de expresionismo abstracto, los que saben de lo que estoy hablando, los que no tienen por qué saberlo, ¿quién se nos viene a la mente rápidamente, no? Estamos hablando básicamente de Rothko y de Pollock, de Jackson Pollock y de Rothko, que ahora no me acuerdo el nombre. Bueno, en 1945, Lee Krasner se va a casar con Jackson Pollock. Y acá es donde nos empieza a todo empieza a tener sentido de por qué no conocemos su nombre. Y no estoy hablando de que él la opaca, sino que estamos hablando del cuento de la buena pipa, de la historia en general, la historia del arte al cuadrado, invisibilizando a una mujer poniéndola detrás de un hombre. ¿Por qué? Porque si ustedes buscan hoy Lee Krasner en Google, lo primero que les va a saltar va a ser mujer de Jackson Pollock, ¿no? Como pasó muchísimo tiempo y hoy creo que la historia se revirtió un poco con Frida, ¿no? La mujer de Diego Rivera, esta categoría de propiedad que pone la historia y la sociedad por sobre una mujer y que le da como su garantía o su contrato a su hombre que la acompaña, ¿no? Lo interesante de todo esto, y es acá en donde yo me voy a detener, es que Lee Krasner venía con años de formación. Ella se va a formar en la Escuela de Arte para Mujeres. Después de eso va a seguir en la Academia Nacional de Diseño. Durante la Gran Depresión en Estados Unidos va a integrar el Proyecto Federal de Arte, que era un proyecto que estaba destinado a darle trabajo a artistas, donde ella, deja de lado sus intereses plásticos y se va a volcar directamente al muralismo, pero por una cuestión de trabajo. Después va a retomar con su estilo, ¿no? Cuando entre a este grupo de pintores del expresionismo abstracto. Cuando se forma con Hans Hofmann, ella va a aprender básicamente todo lo que es impresionismo, cubismo, ¿no? Y después, cuando entra al expresionismo abstracto, es a todo lo que va a negar, ¿no? Igual en la obra podemos ver pero no me quiero detener tanto en la obra ahora, como después vamos a hacer un pequeño análisis de la obra. Lo que me quiero detener es que toda esta formación
ella tenía muchísimos contactos por esto de haber trabajado en este proyecto federal, por haberse formado en estas escuelas, qué sé yo. Muchísima más formación que Pollock. Y miren que yo lo amo, lo amo fuertemente. Tengo que confesar acá mi fanatismo con ese hombre. Pero lo interesante acá no es esto. Lo interesante es que si ustedes buscan así superficialmente, y cuando hablo de buscar superficialmente, hablo de Wikipedia básicamente, lo que va a decir la historia de Wikipedia o de los primeros 3 portales, por lo menos que se buscan cuando se busca Lee Krasner, va a parecer de que ella se va a casar con Pollock y decide centrarse en la carrera de su marido, ¿no? Y reduce la producción. Lo que no dice esto, y a mí me parece un detalle fundamental y que más bronca te da cuando indagás y cuando corroborás, ¿no? Porque también podría ser mentira, pero está chequeado esto que voy a decir. Es que no es que decide así como por arte de magia, no, ¿sabes qué? Yo te voy a funcionar de manager porque tengo un montón de contactos y voy a dejar de producir. Es una decisión totalmente válida si así hubiese sido. Pero la historia es un poquito más compleja que esa. ¿Por qué? Porque cuánto suspenso que estoy metiendo al pedo, ¿no? Por algo que... Bueno, nada, déjenme saborear esta poca información que estoy manejando. En 1945, en realidad un poco antes, creo que en 1944, se va a realizar una muestra que se va a llamar Husband and Wife, ¿no? Marido y mujer, en la que van a participar Jackson Pollock, Lee Krasner, Rothko y otra artista más que en ese momento era pareja de Rothko. Y miren qué horrible que no me estoy acordando el nombre, pero bueno, centré la historia en esta primera pareja que es Lee Krasner y Jackson Pollock, porque Lee Krasner se llevó la peor parte de esto. ¿Por qué? Porque va a salir esta muestra, ¿no? Como yo dije anteriormente, era un grupo de artistas de expresionismo abstracto, ¿no? Establecen un movimiento, ¿no? Va a ser lo que van a ser las vanguardias, las primeras vanguardias que van a cruzar el charco, ¿no? Hablando desde una historia totalmente occidental y colonialista, ¿no? Como pensando que en América nunca pasaba nada, pero si lo ponemos en palabras de la historia del arte, ¿no? El expresionismo abstracto va a ser una de las primeras vanguardias que va a suceder de este lado del mundo y no en Europa. Mentiras, pero bueno, se entiende a lo que voy. Entonces era un grupo, ¿no? Entonces como grupo exponen muchísimas veces en exposiciones colectivas por esto, porque eran un grupo, como todas las vanguardias. Bueno, estos 4 van a exponer y la van a matar. La crítica la va a matar a ella, pero matar, o sea, cosas horribles se van a decir, no solo de su obra, sino de su posición. Se va a cuestionar su pareja, ¿no? Se va a cuestionar de que si tiene talento o si se lo absorbe, si era la sombra, si ella le estaba haciendo sombra a Pollock. Nada, se le van a hacer un montón de comentarios horribles que ella no va a soportar, y ahí es cuando decide, de alguna manera, salir del foco de atención, de la luz, del spotlight, le podemos decir. Decide salir y ponerse a un costado y gestionarle la carrera al marido. Cuando digo gestionarle, hablo de gestión real. ¿Por qué? Porque como mencioné previamente, ella tenía numerosos contactos y Pollock tenía mucha competencia en Estados Unidos en esa época, muchos críticos que lo mataban. Y ella va a conocer, por ejemplo, a Greenberg, que va a ser uno de los teóricos que va a respaldar el expresionismo abstracto. Va a conseguirle notas con periódicos, con diarios importantes del momento, ¿no? Dándole visibilidad. Lo va a poner en una posición de cotización, ¿no? Va a generarle la venta de obras, el contacto con múltiples galerías, el contacto con museos, va a gestionar las exposiciones del grupo, va a gestionar todo lo que va a ser la prensa, las autobiografías, todas las cosas que se escribían pasaban por el filtro de Lee Krasner. O sea, una gestora
de la hostia, por decirlo sutilmente. Va a ser una gran gestora. Por un hecho desafortunado, sí, porque la verdad que su obra es increíble y ahora vamos a pasar a su obra. Pero es como un gran reconocimiento, me parece, y algo en lo que la historia tal vez está en deuda, más allá de estar en deuda de ella como productora, sino también de reconocerle esta gestión. Porque el mundo del arte es un campo bastante cerrado, bastante, por no decir un montón, en donde los nombres son siempre los mismos y eso es algo que pasa desde que el arte es considerado arte, o sea, lo podemos decir desde el Renacimiento, donde si no tenías un mecenas, o sea, alguien que ponía la plata y te llevaba a los lugares de exponer, te quedabas, ¿no? Hoy hay contracircuitos y hay otras cosas y ahí están las redes sociales, bueno, igual sigue siendo difícil. Pero imagínense, y acá pueden disentir conmigo, como siempre digo, por favor, disientan, si no, me aburro. Es simplemente una opinión. Pero lo que yo digo es que, más allá de la atrocidad de haberle frustrado de alguna manera su carrera como productora artística, me parece que también se invisibiliza el laburo de los gestores culturales, ¿no? Porque es realmente un laburazo, o sea, acá es donde yo hago foco, ¿no? En les curadores, la gestión cultural en general, es muy a pulmón y significa muchas veces tener una cartera de contactos y si no la tenés, conseguirla, gestionarla. Entonces también me parece como relevante y no menos importante decir esto y no minimizarlo en centrarse en la carrera de su marido. Ella hizo una flor de carrera como gestora también, porque no fue solo para Jackson Pollock, sino que fue para el grupo, o sea, reivindicó el expresionismo abstracto como un movimiento que en el momento era muy, muy criticado, sobre todo porque en el momento en el que estaba pasando Estados Unidos, se le pedía de alguna manera tener un anclaje con la realidad y iba a salir esta pintura automática. Si quieren, podemos hacer un podcast de expresionismo abstracto. Yo, chocha de la vida, no sé por qué no lo hice todavía, pero me parecía como importante hacer el de ella primero, como no, como darle el protagonismo que la historia le sacó de alguna manera. Lo interesante también es que ella cuando Pollock muere en un accidente de auto, no, él era alcohólico y se la pone contra un árbol, si no me equivoco. O sea, estando borracho, ¿no? Era relevante ese dato. Muy joven, creo que tenía 50 años, una cosa así. Y ella vuelve a pintar. Y hace 2 series que van a ser muy conocidas, que van a ser Earth Green y Amber. Y en los últimos años vuelve a una pintura geométrica. Me parece interesante que ella vuelva a pintar, sobre todo me parece súper interesante que ella, luego de que fallece Pollock, va a ser reconocida como artista, va a tener múltiples exposiciones individuales en las que la van a legitimar de alguna manera como artista plástica y se le va a sacar el peso de alguna manera, y creo que parte de la crítica inicial que la defenestró en esa exposición era ser la mujer de... Se la va a correr de ese lugar y se la va a empezar a ver como un individuo como tendría que haber sido desde el principio, ¿no? Pero me parece como interesante esto de su carrera como gestora cultural, por un lado, y por el otro esto de que cuando fallece su pareja, ella vuelve a la pintura y de hecho vuelve con una fuerza increíble. Y ahora sí, como centrándonos en su obra, como siempre digo, busquen imagen, háganse el favor de que si no la conocen, por favor, encarecidamente les pido que la conozcan, porque es una artista increíble, su obra es increíble y yo estoy segura que más de una vez vieron obra, o sea, si están, ¿no? Como en esto,
vieron obra de ella y no se dieron cuenta de quién era, porque a mí me pasó esto de haber visto obra eh, y no darme cuenta, ¿no? O sea, no, como no tenerla presente con el nombre. Eso es un artista que tiene una como amalgama. A ver, estoy tratando de formularlo en mi cabeza para que se entienda lo que estoy diciendo, porque sin imagen es muy difícil de escribir. Igual busquen imagen, porque siempre asociar audio con video les va a quedar para siempre en su cerebro. Tiene un balance, esa era la palabra. Tiene un balance y un encastre, a ver si vamos formulando, como perfecto entre forma y figura. A ver, tiene un balance y un encastre perfecto entre forma y figura. Sus obras van a ser la mayoría bastante monocromáticas, y si no son monocromáticas van a tener tipo 2 colores, no más. Y tiene como un ritmo distinto a todo lo que podemos ver de expresionismo abstracto. Es una obra que tiene cierta sensualidad, por así es muy difícil describir la abstracción y aplicar un término como sensualidad en la abstracción. Pero el tema de la curva, el tema de la suavidad del color, el tema de la composición en general, ¿no? Parece como si fuera un patchwork, ¿no? Estas telas estampadas, ¿no? De una manera simétrica, pero no siempre igual. Bueno, tiene algo de eso. Se nota claramente sus inicios en el cubismo, ¿no? Hay como cierta geometría ahí, como alguna figura que se repite, ¿no? Es como si algo que se estuviera desdoblando de a ratos, ¿no? Y no deja de tener la violencia, si se quiere, o la agresividad más que violencia del expresionismo como lo conocemos, ¿no? Tiene algo del gesto que prevalece, tiene algo del automatismo. El tema del automatismo y la pintura automática se ve claro con este patrón que se repite, ¿no? Porque cuando uno suele hacer cosas de manera automática y sin pensar, generalmente entra en un bucle de repetir o de ir a lugares conocidos. Es algo que pasa, por eso, ¿se acuerdan? Si escucharon el podcast de Internacional Situacionista, en la que hablamos de deriva, que una de las cosas que plantea Guy Debord es que la deriva hay que forzarla. ¿Por qué? Porque caminar aleatoriamente nunca es del todo aleatorio, ¿no? Como que inconscientemente volvemos a trazar los caminos que alguna vez hicimos. Con la pintura automática pasa algo muy parecido, ¿no? O sea, hay que forzar un poco el inconsciente y después, entrando en ese movimiento y entrando en esta pintura corporal, bueno, el cuerpo tiende a esquematizar, a generar cierto recorrido, a tener cierto balance inconsciente, ¿no? Porque es toda la formación que se tiene encima, ¿no? Es como esto que decía, hay una anécdota, acá me estoy yendo un poco del tema tal vez, pero bueno, lo voy a decir igual. Hay una anécdota que le involucra a Picasso, que dice que está en un bar y alguien se le sienta y le dice, como, ¿me haces una obra? Y Picasso agarra una servilleta, le hace un esbozo, se la da y le dice, no sé, son, qué sé yo, 5.000 pesos, por así decirlo. Y el que recibe, ¿no? Le dice, pero lo hiciste en 5 minutos. Dice, 5 minutos dibujando y toda una vida aprendiendo, ¿no? Es como todo eso que uno va aprendiendo, toda la formación que se va adquiriendo y se va forjando. Bueno, al momento de producir no es que uno lo tiene en la cabeza, sino que lo tiene incorporado. Y acá pasa mucho esto con esto de su formación impresionista, ¿no? Podemos ver que el tema del color, que sean colores que no van al negro. En su última etapa sí va a volver a utilizar el negro, pero eso tiene que ver con el impresionismo, tiene que ver con un manejo de la luz distinto. Lo mismo con su geometrización o su facetamiento, sería, o sea,
este tema de facetar una figura y desdoblarla. Bueno, eso también viene del cubismo y tiene que ver con su formación inicial. Y en la última etapa, como decía, va a volver un poco a esto de los inicios del cubismo, no por cubismo, sino porque va a tener una obra más bien planimétrica, ¿no? No tiene ningún tipo de índice de profundidad, y es una obra más bien geométrica, ¿no? Con figuras bien marcadas, no tanto de esta idea de patrón que se repite, sino figuras más geométricas, más marcadas. Me estoy repitiendo, pero bueno, se entendió. Pero nada, es una gran artista con un gran cuerpo de obra, aunque haya tenido ahí un parate de unos años, ¿no? Porque Pollock creo que fallece como en el 55, o sea que más o menos 10 años estuvo sin producir o produciendo muy poquito. Pero nada, como les decía antes, ella tuvo una etapa de formación muy grande, entonces también está lleno de obras más bien naturalistas de ellas, como todos los artistas que venimos hablando biográficamente de que arrancan por ahí, ¿no? La parte de la formación artística es ponerse a pintar naturaleza, muerte y retrato, a pesar de algunos, pero es así. Y se ve claramente esto de la influencia del impresionismo y la influencia del cubismo, sobre todo. Un dato así de color, que me olvidaba ya, que me parecía interesante, es que ella entra en el campo de la abstracción cuando abre el MoMA en Nueva York. ¿Por qué? Porque cuando abre el MoMA, creo que abre en 1940, más o menos, o un cachito antes, de 1940 les dije que se formaba este grupo. El MoMA abre, no sé, bueno, más o menos en esa época, vamos a decir 39 como para poner una fecha precisa. Bueno, y primero el MoMA tenía como varios programas. Uno de los programas que va a tener hacían falsas becas y traían artistas refugiados de la guerra, ¿no? O sea, estamos hablando de plena Segunda Guerra Mundial, ¿no? Terminó en el 45. Iban a traer artistas refugiados de la guerra, y entre otros, creo que por ejemplo Duchamp fue uno, si no me equivoco. Man Ray, o sea, hay varios artistas que se van a ir refugiados de la guerra y van a poder ingresar a Estados Unidos porque tenían excusa, como este documento que decía que habían ganado una beca y tenían que ir por eso. Entonces va a haber muchísima influencia europea en Estados Unidos porque va a haber muchísimos refugiados de la guerra. Y sobre todo el MoMA va a tener como un especial interés en el suprematismo, ¿no? De Malevich en Rusia, y va a tener un especial interés por todo el movimiento de la Bauhaus y por Kandinsky. Entonces se van a empezar a traer ese tipo de muestras, ese tipo de arte, y es acá donde ella tiene su primer contacto y se despega de todo lo que era de Hans Hofmann, ¿no? de su maestro, digamos, de ese tipo de arte, y empieza a indagar con el tema de la mancha, y bueno, acá se forma este grupo de expresionistas abstractos, pero se forman en base al museo, ¿no? Como que se conocen ahí en los eventos del museo. Me pareció, nada, un datito de color que a chequear, ¿no? Porque todas estas cosas son como anecdóticas, y si bien, como les decía al principio, ella fue teniendo registro de todo lo que se escribía, sobre todo de Jackson Pollock, y que mucho tal vez hoy de su historia conozcamos a través de esto, o sea, son cosas verificadas, pero bueno, ya sabemos cómo es la historia de que puede fluctuar, pero si es verdad, me parecía un datito de color así copado. No tengo mucho más para decirles. Me parecía interesante pensar esto de, primero lo que hablamos siempre de cómo la historia se encarga personalmente, como si fuera realmente algo que tiene una fijación, de esconder mujeres, de taparlas, cómo el contexto social puede afectar psicológicamente a una persona al punto de retirarse de su práctica que disfruta.
Visibilizar también el trabajo de gestores y curadores, que me parece realmente relevante, ¿no? Y que es un trabajo que me parece que tiene que ser en equipo, ¿no? Artistas, gestores, muchos artistas son gestores, muchos gestores son artistas. Pero nada, me parecía como importante de alguna manera reivindicarla desde este pequeño espacio, reivindicarla tanto su labor como artista y tanto su labor como gestora, porque gracias a ella probablemente conocemos hoy a la figura que fue Jackson Pollock de la manera que la conocemos, y también a pesar de esto, ¿no? A pesar de la figura que fue Jackson Pollock socialmente, no la conocemos tal vez tanto a ella como artista, ¿no? Como las dos caras de una misma moneda. Como su gran labor como gestora que comenzó por un hecho totalmente desafortunado de la crítica que, bueno, estragos ha hecho en el campo del arte en general. Siempre se opone por las dudas, ¿no? Ya lo hemos visto con el arte de vanguardias, de que por las dudas se oponen a todo lo que pueda ser diferente, todo lo que les pueda hacer ruido, que se salga un poquitito del esquema. La crítica siempre está ahí, como muy atenta a bastardearlo. Y muchas veces se cargan con artistas en el camino, ¿no? Cómo puede afectar a una persona ese nivel de crítica tan personal. Nada. Por eso, desde acá, siempre la bajada de línea es: apoyen a sus amigues artistas, apoyen a sus amigues gestores, vayan a los eventos que organicen. Bueno, ahora con pandemia es medio raro, pero apoyen, compartan. Hoy hay muchísimos más medios para que estas cosas no pasen, y mucho de la labor artística es generar puentes y generar redes y tener esa red de sustento, y está bueno siempre que apoyar a, ¿no?, amigues que se dediquen a eso. Así que nada, creo que con esto los voy a dejar. Me encantaría que me cuenten si la conocían, si no la conocían, qué les pareció el podcast, si deliré mucho, si me fui mucho por las ramas, qué les viene pareciendo. Recuerden que tienen una playlist en Spotify y una playlist en YouTube para ponerse al día con no sé cuántos podcasts vamos, como 50 y pico. El otro día me enteré que estadísticamente los podcasts no llegan al capítulo 20. Creo que un 3%, un 4% superan el capítulo 20. Nosotros vamos como 50, así que brindo con ustedes por eso. Gracias por bancarme, por compartir, por los comentarios que llegan. Me encanta el feedback que se da después de los podcasts. Recuerden que si me siguen en Instagram, mflorpe, ¿está bien? Sí. Dudé un momento. Me siguen por ahí, yo siempre pongo cajita de comentarios donde me pueden pedir temas que los vamos abordando, me pueden hacer comentarios, hacer preguntas, lo que sea. Y también recuerden que si tienen un podcast o les gustaría tener un podcast o les gusta escribir o un programa de radio, pueden comunicarse con los chicos de Radio Hashtag, que como me dieron el espacio a mí, se los van a dar a ustedes. Con esto cerramos el podcast de hoy. Gracias por acompañarme hasta acá, gracias por compartir y por comentar. Y nos encontramos en la próxima edición. Chau, chau.